Buenos días, yo soy el pastor Rodolfo Santana y te estoy dando la bienvenida a nuestra serie de meditaciones bíblicas, No te engañes. Hoy continuamos con nuestra serie No te engañes. Ha sido importante todo lo que hemos podido ver hasta ahora, porque desgraciadamente hay muchísimas personas que se siguen engañando a sí mismos, creyendo que tal como van, pues están yendo al cielo, van a ir al cielo, cuando en realidad están yendo en sentido contrario. Puede que estén yendo derecho al infierno, como la historia de aquel hombre que tomó el tren equivocado en la noche, se sentó, se durmió y estaba pensando que iba a despertar en el lugar al que él quería ir, y en realidad fue todo lo contrario, porque había tomado el tren equivocado. Hemos aprendido que no importa a dónde tú creas que tú vas, lo que importa es a dónde estás yendo en la realidad. Hemos estado viendo algunos casos diferentes de personas que se engañan a sí mismos y los hemos podido comparar con historias bíblicas. Por ejemplo, vimos el caso de los que escuchan de buena gana la palabra de Dios, como el rey Herodes, los que piden a los cristianos que oren por ellos, como el faraón de Egipto, los que viven o andan con los cristianos, como Judas el traidor, los que creen en Dios y son religiosos, como Nicodemo, los que tienen un buen concepto de Jesús, como Poncio Pilato, y los que desean tener la vida eterna, como aquel joven rico. Pudimos darnos cuenta que ninguna de esas cosas es suficiente. Hoy vamos a ver otra situación y recordaremos una nueva historia que tal vez tenga alguna semejanza con tu caso. Y es tal vez tú has sido bautizado. Muchas personas manifiestan haber sido bautizados y en eso ponen su seguridad o su confianza. Dicen, ya yo estoy bautizado, yo voy al cielo. Es cierto que Jesús nos mandó a bautizar a aquellos que creían en Él. Pero fíjate, en la Biblia tenemos un caso muy interesante, que es la historia de un hombre llamado Simón. En nuestra traducción de la Biblia se le llama Simón el mago. Hoy en día le llamaríamos Simón el brujo o Simón el hechicero o algo así, porque hoy en día asociamos la palabra mago pues con este caballero que juega con las cartas y te saca una carta detrás de la oreja, o un conejo o un sombrero, cosas así. No es eso lo que se refiere ahí en la Biblia, sino un hombre que pues ponía en práctica ciertas artes mágicas, hechicería, brujería, estas cosas. Su historia está en el libro de los Hechos de los Apóstoles y vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, por supuesto, Hechos capítulo 8, los versículos del 4 en adelante. Yo te invito a que busques en tu Biblia esta historia, Hechos capítulo 8, del versículo 4 en adelante. Si no puedes ahora mismo buscarla, escucha porque yo la voy a estar leyendo. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.
Fíjate que este Simón se nos presenta como un hombre aquí en Samaria que había llegado a tener tremenda fama, muchos seguidores, muchos que creían en él, porque lo que hacía era engañar a la gente con su magia, su hechicería, su brujería. Y la gente pensaba que allí con este hombre estaba el gran poder de Dios. Tenía muchos seguidores. Pero pues llegó Felipe a predicar el evangelio por primera vez en la ciudad de Samaria. Por primera vez les hablaba de Jesucristo. Y la gente empezó a escuchar a Felipe. Y la gente empezó a ver las señales que hacía Felipe. Y la gente empezó a creer en Jesucristo. Y la gente empezó a abandonar las otras cosas, la idolatría, la hechicería. Empezó a seguir a Jesucristo. E incluso el mismo Simón dice que creyó. Y la gente, hombres y mujeres, al creer, pues eran bautizados. Y eso incluyó también a Felipe, que también fue bautizado, con un gran grupo de hombres y mujeres allí. La historia continúa. Allí a Samaria llegaron algunos de los apóstoles desde Jerusalén, entre ellos el apóstol Pedro. Oraron por las personas, les impusieron las manos. La gente allí recibió el Espíritu Santo por primera vez. Y Simón estaba observando todas las cosas que estaban pasando. Y mira lo que pasó. Dice, vamos a leer ahora en el versículo 18 y 19. Repito, de Hechos capítulo 8. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Así que Simón intentaba comprar con dinero esta potestad, esta autoridad que tenían los apóstoles de Jerusalén de orar por las personas, imponerle las manos y que aquellas personas estaban recibiendo el Espíritu Santo. Él quería tener ese mismo poder pagado con dinero. No dice exactamente cuál era su intención, pero podemos suponer que este hombre, dado que él antes tenía una elevada posición en Samaria en cuanto a que era famoso, en cuanto a que tenía muchos seguidores y muchos creían en él, ahora él ve que ha habido un cambio en general en la ciudad de Samaria, que mucha gente ahora lo que seguían a Cristo y buscaban a Cristo. Y probablemente él ahora estaba buscando tener este nuevo gran poder, esta nueva gran autoridad en sus manos para volver a tener muchos seguidores, volver a tener el control sobre la gente de Samaria. No sabemos bien, pero lo que sí estamos seguros es que no era aquella la actitud de un verdadero seguidor de Cristo. Independientemente de lo que te haya parecido a ti, sí podemos leer lo que sentenció el apóstol Pedro, que estaba allí y con quien él habló, con quien habló este Simón. Vamos a leer versículo 20, dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, Pedro se dio cuenta y observó que en el corazón de Simón había maldad. Que es más, que en el corazón de Simón había amargura. Quizás él estaba resentido porque la gente ya no lo seguía a él. Y dice que no era recto su pensamiento, ¿no? Había maldad en su corazón. Y dijo, arrepiéntete, si quizá Dios te perdone. Así que no vamos a desmenuzar todos los detalles de la historia. Recuerda que nuestras meditaciones aquí no tienen el propósito de hacer un estudio profundo del pasaje bíblico, pero de extraer allí la aplicación para nuestras vidas. Y en este caso,
lo que nos preguntamos es, según esta historia de Simón, ¿será suficiente el estar bautizado para ser un verdadero cristiano e ir al cielo? Simón estaba bautizado y fue bautizado de la manera correcta, fue bautizado por una persona correcta, porque fue bautizado allí por Felipe, que era el que estaba bautizando a aquellos nuevos creyentes en Samaria. Y sin embargo ya vemos que en su corazón lo que había era maldad y su mente estaba errada. El bautismo debe ser realmente una señal de un cambio ya ocurrido en el interior de la persona. Repito, el bautismo debe ser una señal de un cambio que ya debe haber ocurrido antes en el interior de la persona. Ese cambio ocurre cuando uno se arrepiente sinceramente de todos sus pecados, no de algunos solamente, de todos sus pecados, y abre su corazón a Jesucristo para que Él sea el Salvador y Señor. Entonces la persona expresa ese cambio que ha ocurrido siendo bautizado. Si ese cambio no ha ocurrido, si no ha ocurrido nada en el corazón de la persona, de nada valdría un bautismo, ni 500 bautismos. Yo a veces hago la comparación del bautismo como señal, como símbolo, con el anillo de matrimonio. El anillo de matrimonio no es el matrimonio. El matrimonio no es esto, ¿verdad? El matrimonio es un pacto de un hombre y una mujer delante de Dios. El anillo viene a ser el símbolo de ese pacto. Si el matrimonio no existe, si el matrimonio está roto, de nada vale tener un anillo, o 2 anillos, o un anillo en cada dedo. Yo he conocido personas que su matrimonio se ha acabado, se han divorciado, se han separado completamente, pero siguen usando el anillo por un problema de sentimentalismo, un recuerdo, no sé, lo siguen usando. ¿Indica ese anillo que tienen un matrimonio? No, ya no lo tienen. Ya su matrimonio fue roto, se divorciaron, tal vez cada uno fue por su lado, tal vez la otra persona se casó de nuevo, lo que fuera. Ese anillo ya no es nada. De la misma manera, una persona que no ha tenido un cambio en su corazón, no ha recibido la salvación en Jesucristo, no importa si se bautiza o si no se bautiza, ese bautismo no representa nada. Por otro lado, hay personas que sí tienen un matrimonio, pero no tienen anillo por un problema de dinero o de lo que sea. Cuando mi esposo y yo nos casamos, no teníamos dinero para comprar anillos. Nos casamos con unos anillos prestados para que la ceremonia estuviera completa, fuera bonita, la parte de darnos los anillos, pero aquellos anillos eran prestados por una pareja de amigos nuestros que estaba allí presente en la ceremonia de la boda. Después se lo tuvimos que devolver. No fue hasta después, años después, cuando pudimos comprarnos anillos, y ahora sí los usamos para representar nuestro pacto, nuestro matrimonio. ¿Quiere decir que no teníamos un matrimonio? Sí teníamos un matrimonio. Lo que no teníamos es el anillo, pero el anillo es un símbolo, no es el matrimonio en sí. De la misma manera el bautismo. Puede que podamos engañar a las personas haciéndonos pasar por cristianos nacidos de nuevo y pidamos ser bautizados y estemos bautizados. Puede que nos engañemos a nosotros mismos, pero a Dios no lo engañaríamos jamás. Y el bautismo solamente no nos salvaría. El bautismo no salva a nadie. Es agua común y corriente. El bautismo no salva. El único que puede salvarnos es Jesucristo. Si te arrepientes y depositas tu destino eterno en sus manos. Vamos a orar. Y ahora, Señor, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias porque Jesucristo vino a este mundo para hacer un sacrificio por nuestros pecados y pagó allí la culpa nuestra en la cruz. Gracias por la oportunidad de conocer a Jesucristo. Y ahora, Señor, te estoy pidiendo por la persona que está viendo o escuchándonos. Tú conoces sus problemas, tú conoces sus necesidades y te estamos pidiendo que tú le bendigas.
que tú le ayudes, que tú manifiestes tu presencia en su vida, Señor. Y si esta persona aún no te ha conocido, aún no ha experimentado un cambio, un nuevo nacimiento en su corazón, aún no tiene la seguridad de salvación en Jesucristo, te estamos pidiendo que tu Espíritu Santo obre en esta persona y le lleve, le guíe a la salvación. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a enseñar a la gente a nuestro alrededor que lo que salva no es el bautismo, lo que salva no es ninguna cosa que nosotros podamos hacer, por bueno religiosa que parezca esa cosa. Lo que nos salva es Jesucristo y su obra en la cruz. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga. Será hasta la otra semana en una nueva meditación de la serie No te engañes.